Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y a este programa, Sport Sala. 2.347 programas nos contemplan y como siempre les vamos a dar la más amplia información de lo que hace referencia al mundo del fútbol sala. Lo llevamos haciendo desde el 7 de octubre del año 1989 y hoy vamos a tener protagonistas, en este caso dos señoras que van a estar con nosotros, jugadoras de fútbol sala. Hablaremos también de la categoría juvenil, donde ya tenemos los dos representantes aragoneses, tanto el Sala 10 como el conjunto del Entre Ríos van a estar en esa fase final del Campeonato de España. En cuanto hace referencia a la tercera división, sigue la lucha, tanto por arriba como por abajo, con unas mínimas ventajas por parte de los equipos que pueden todavía provocar cambios en cuanto hace referencia al título o incluso al descenso. En la segunda división B, el Entre Ríos ha confirmado ya que ha descendido. Ya saben ustedes que en estos momentos pues es un equipo que ha dependido mucho de las utilizaciones que hace el equipo matriz y por lo tanto ese descenso prácticamente estaba cantado, ya que en la última jornada no se ha podido salvar la categoría. Y en segunda femenina hablar también pues, de esos resultados importantes que luego les vamos a contar, sobre todo de la Copa de la Reina, porque no ha habido competición oficial este fin de semana. Una competición, la Copa de la Reina, que independientemente de las protagonistas que vamos a tener, ha sido una organización penosa la que se ha llevado a cabo y por lo tanto parece ser que el fútbol femenino, y en este caso todavía más el fútbol sala femenino, parece que les importa muy poquito a la Federación Española de Fútbol. También hablaremos pues tanto del Sala 10 como del Entre Ríos, los dos equipos que militan en la segunda división masculina, unos con resultado positivo y otros con resultado negativo, correos que nos van a enviar todos ustedes a nosotros y lo que Willy cuenta y otros se callan. En un momento se lo comentamos. Comenzamos, Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y Willy López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con lo que hace referencia a esta Copa de la Reina que se ha disputado este pasado fin de semana y que por supuesto tenemos estos resultados. En cuartos de final, el conjunto del Rubí perdía con el Alcorcón por 0-5, Torcal 6, Castro 5, Leganés 0, Melilla 10, Pollo 3, Móstoles 1 y en las semifinales Melilla 2, Pollo 0 y Alcorcón 2, Torcal 0 y en la final Melilla 4, Alcorcón 1. Tenemos protagonista, Willy, tenemos a María Barcelona, que es jugadora del Alcorcón. Así Willy. es. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Willy. María, vamos a hacer una introducción de María, natural de Brea de Aragón, nacida en noviembre del 2001. Jugó en Intersala, donde fue mejor jugadora infantil y juvenil de Aragón, jugando con las selecciones aragonesas. Con 17 años fichó por el Roldán, luego se fue a Madrid, donde fichó por el Leganés, luego al Rayo Majadahonda, donde se destapó como una gran goleadora, y la temporada pasada ya fichó por el Alcorcón. Además, ha sido campeona universitaria de Europa 2 veces, una en Polonia y otra en Croacia. ¿Me he dejado algo, María? No, lo has dicho todo muy bien. Muy bien. Pues nada, coméntanos que la gente dice que, claro, siempre hablan de dos jugadoras aragonesas que están en primera, siempre nombramos a Irene y a María, pero a ti parece que te dejamos siempre un poco olvidada, pero ahí llevas ya 7 años en la élite. Sí que es verdad que llevo ya muchos años en primera, muchos años fuera de casa, pero bueno, también es verdad que María e Irene pues han ganado más cosas, han ido a un mundial y al final pues siempre van a tener más reconocimiento, bastante merecido, pero bueno, aquí estoy, llevo ya muchos años fuera de casa y compitiendo al máximo nivel, pues ya van 7, sí. Pero que eres muy joven. A pesar de que llevas muchos años ya por ahí de trotamundos, todavía eres una mujer joven, muy joven. Sí, al final me fui muy pronto de casa. Yo soy de noviembre y me fui antes de cumplir la mayoría de edad. Me fui en agosto con 17 años y no he vuelto. Pues desde Murcia y luego ya llevo aquí 6 años en
en Madrid y eso, al final te vas pronto y llevas tantos años que ya parece que... Que Pero sean no, muchos, que solo sean tengo... muchos, que sean muchos, pero no lo son. ¿Y tienes No, deseo de no. volver? Sí, yo siempre lo he dicho, a mí siempre me gustaría, ya no sé si terminar mi carrera en Intersala, pero siempre me gustaría volver. Y luego yo sé que Madrid es temporal, yo tengo aquí mi vida ahora, pero me gustaría vivir en un futuro en Zaragoza. Aparte del fútbol sala, ¿tienes algún arraigo ahí en cuanto hace referencia a posibilidades de trabajo, aparte de lo que es el fútbol sala, o simplemente te dedicas a lo que es el fútbol sala? No, yo hice aquí la carrera de fisioterapia, aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, que es la que me permitió ir a los europeos, y actualmente trabajo en una clínica de fisio aquí por las mañanas, bueno, y alguna tarde, y luego lo compagino con el fútbol. Willy. ¿No? Que nos comente cómo ha sido, ha vivido ella la Copa y digamos, sus impresiones personalmente. Pues la verdad que era mi primera fase final de la Copa de la Reina. Cuando yo estuve en Roldán no se jugó por el tema del COVID. Al año siguiente, bueno, los 3 de Lega nos eliminaron muy pronto, el de Majadahonda también, y el año pasado nos tocó Pollo en la última eliminatoria antes de la fase final y caímos en casa. Y llevaba 7 años y nunca había vivido la Copa de la Reina, que es, para todas es como la competición más bonita que hay en nuestro deporte. Y la verdad que no se nos ha dado nada mal. Para mí, vamos, era un sueño poder jugarla solo, pues imagínate poder competirle una final a todo un Torreblanca Melilla. Y yo creo que llevábamos una mala racha en el equipo, llevamos muchas jornadas sin ganar, con varias lesionadas del equipo, muchas bajas, y yo creo que el equipo ha respondido muy bien, hemos competido muy bien, y ayer fuimos campeonas de Copa durante 23 minutos. Lo que pasa que contra Torreblanca pues nunca se sabe porque son muy superiores. Sacaron la cartera y con la cartera ya está casi todo dicho, ¿no? Porque la mayor parte de jugadoras no son nacionales, ¿verdad? Sí que es verdad que tienen muchas jugadoras brasileñas que al final entre ellas se entienden muy bien, pero bueno, también está Irene Samper, está Laura Uña, que tienen alguna jugadora nacional, internacional con España que para mí, de hecho, son también las que marcan la diferencia. Pero sí que es verdad que al final allí en Melilla pues tienen un grupo de brasileñas que lo hacen todo muy fácil, juegan muy fácil, juegan de memoria y es muy complicado. Al final es como que parece que te hacen un rondo gigante y no ves la pelota. Oye, tú sigues me imagino que seguirás la segunda división y seguirás a los equipos zaragozanos. ¿Cómo los has visto esta temporada? Sí, la verdad que los sigo mucho, porque sobre todo al Inter, al final es donde he estado, es el club donde he estado y donde tengo más amigas, pero bueno, los sigo a todos un poco. Tengo amigas y conocidas también en el Colo-Colo y en César Augusta, y la verdad que creo que han hecho los 3 equipos una temporada muy buena. Del Inter ya sabemos que siempre tiene que aspirar a jugar playoff y a incluso subir, pero podría destacar al Colo-Colo que este año ha dado un paso al frente y se ha metido en playoff de ascenso a primera con jugadoras con muy poca experiencia en la categoría. Y luego el Inter, pues muy bien, suelo ver todos los partidos, si no es en directo es en diferido, las sigo mucho y hablo mucho con ellas. Sí que es verdad que últimamente están teniendo muy mala suerte con las lesiones, de bastante gravedad, pero bueno, espero que ahora cuando llegue el playoff pues den la cara y podamos vernos el año que viene en primera. Porque la diferencia entre jugar en primera y en segunda es como en el masculino, es bestial. ¿Cómo lo ves tú? Me refiero a que si con este equipo Intersala tendría posibilidades de por lo menos de estar en una zona media tranquila si en caso de ascenso, o habría que reforzarse. A ver, nunca se sabe. También es verdad que, pues eso, han tenido 3 lesiones de gravedad, de piezas importantes, pero la diferencia entre segunda y primera es abismal. Por mucho que tú hayas sido muy sobrada en la segunda división, hay que reforzarse con 1 o 2 piezas con algo más de experiencia, porque luego llegas a primera y se está viendo estos últimos años. A no ser que fichen brasileñas y así como Ceuta igual o Melilla en su momento, todo el que sube baja, porque al final
También le pasó al Inter su año en primera. Hasta que coges el ritmo de primera, te plantas en febrero o marzo y ya no te vale de nada, porque sí que sacas puntos, pero es muy difícil mantenerse. Entonces yo creo que si ascienden y hacen un buen playoff, tendrían que coger un par de piezas, un par de jugadoras con un poco más de experiencia y apostar por poder quedarse en primera. ¿Tú de momento qué contrato tienes todavía con Alcorcón? Yo renové el mes pasado. Yo suelo firmar, en general las jugadoras en primera solemos firmar de una temporada en temporada, porque en este mundo ya sabéis que de la noche a la mañana cambia todo y al final nosotras tenemos más vida aparte del fútbol y solemos firmar una temporada. Entonces sí, mi último contrato es de una temporada, firmé hace un mes para la temporada que viene. No, te lo pregunto más que nada porque en el caso de que el Intersala pudiera subir a primera división, me imagino que te echarían los tejos, ¿no? Como se dice. Sí, suelo estar bastante en contacto con Nano y ya le he dicho muchas veces que me encantaría volver, pero creo que ahora no es el momento. Me encuentro muy bien aquí en Alcorcón, estoy muy feliz, me siento importante y además en un equipo que tiene que aspirar a todo. Entonces, bueno, creo que no es el momento, sé que llegará, pero el año que viene no, aunque suban a primera, no será. Oye, y a pesar de tu juventud, han sido muchos los equipos que has estado en ellos. ¿Cómo se debe tanto cambio? Pues el primer año en Roldán fue el más duro, entre comillas. Al final estaba muy lejos de casa, yo era muy pequeña, era la primera vez que salía de casa, lógicamente. Y yo llegué a un Roldán en reconstrucción. Fue el año que Jimby dejó de ser patrocinador y hubo muchos cambios. Se fueron jugadoras muy importantes, venían de ganar la Liga y la Champions. Y llegamos gente muy joven, con poca experiencia y nos costó arrancar. Sí que es verdad que me encontré con un grupo humano fantástico y el pueblo de Roldán me acogió, vamos, como si fuera una más y les estoy muy agradecida. Aprendí un montón. Fue complicado, al principio empecé jugando bastante, luego fue más difícil conseguir minutos y al final pues tuve que irme, pero el año más difícil fue ahí. Luego en Lega muy bien, coincidí con Iván Labrado, que para mí es el mejor entrenador que he tenido nunca. Me dio confianza desde el principio, estuve ahí 3 años maravillosos con una plantilla muy buena con amigas. Al final jugar con amigas siempre es más fácil y en Lega estuve súper a gusto y mi año de Majadahonda igual. Al final si te acompaña el grupo, te acompaña el equipo, es más fácil rendir en la pista y estar a gusto. Y al final los cambios sí que es verdad que cambias de equipo, pero bueno, al estar siempre en las mismas ciudades y en el entorno de Madrid, tu entorno de fuera es el mismo. Yo tenía a mi gente de la universidad y bueno, el cambio tampoco era tan drástico como el de Zaragoza-Roldán y Roldán-Madrid. Entonces bueno, pues el año pasado también me costó un poco entrar en Alcorcón porque claro, pasas de luchar por el descenso a luchar por todo con jugadoras internacionales, con gente como Vanessa Otelo, que tiene 100 internacionalidad de escuela española, y entonces pues ahí los minutos pues están más caros. Pero bueno, la verdad que creo que he trabajado bien y al final me he ganado el ser una persona importante en el equipo y eso, poco más. Por terminarlo el tema de la Copa, ha habido serios problemas en cuanto hace referencia a que los equipos no se han sentido cómodos en ningún momento por los horarios y por otros temas. Incluso se ha propuesto, no, se ha hecho en los primeros segundos de los partidos una especie de paradiña, ¿no? Para protestar precisamente por ello. Sí, la verdad que en este deporte las jugadoras solemos estar muy juntas y hablando con las capitanas y las jugadoras de los otros equipos participantes se habló de hacer un acto reivindicativo porque al final creo que no se nos ha tenido en cuenta en cuanto a los horarios, en cuanto al pabellón, en cuanto a la gestión de las entradas. Al final creo que es una semana muy bonita para todas, como te he dicho antes, es la competición más importante o más bonita de nuestro deporte y creo que se ha tratado muy mal. Todo lo justifican con la tele porque Teledeporte te pone estos horarios, porque son los que hay, porque si no, no te pueden echar en Teledeporte, pero mismamente nosotras el viernes jugamos a las 6:30 de la tarde, llegas al hotel a las 10 de la noche y a las 12:30 estás jugando otra vez, con un entorno de máxima exigencia, con
una recuperación que no es la óptima y que al final pues eso pone en riesgo a la jugadora. Por mucho que te eche la tele, que a todas nos gusta que salir en teledeporte, ¿eh? Al final siempre te da más visibilidad, te ve más gente, pero ¿a costa de qué? De la salud de las jugadoras, del descanso. Entonces, bueno, decidimos juntarnos y hacer un pequeño acto reivindicativo para que ellos supieran que no estábamos conformes, no solo con la Federación Española de Fútbol, que es el que gestiona todo, sino también con los clubes, que son los que aceptan estos horarios con tal de salir en la tele. Entonces, bueno, sí que es verdad que estamos un poco dolidas por cómo se ha tratado la competición, por cómo se ha gestionado tanto el tema de los horarios como el pabellón, que al final es pequeño para las expectativas que tiene la Copa. Las entradas salen el lunes, siendo que el viernes ya hay partidos, con familiares ya con hoteles cogidos, sin saber si van a poder entrar. Al final te preocupas más de coger entradas a tus familiares que de preocuparte de rendir. Claro. Willy, ¿tenías algo que decirnos? No, era prácticamente en base a esto, pero claro, yo veo que las jugadoras hacen la protesta, merecida por su parte. La asociación de clubs tira balones fuera diciendo que han hablado con los clubs y los clubs acatan todo por la televisión y en base a lo que les diga la federación. Entonces, claro, aquí hay tres bandos que no se ponen de acuerdo. Entonces, claro, las jugadoras son las que... Son las jugadoras. Pero claro, las jugadoras son las que tienen que jugar y las que tienen que responder para dar el espectáculo. Y parece que son las que menos cuentan, en este caso. Entonces, el punto más débil. Al final lo que dice, si hay una lesión porque la recuperación no ha sido la correcta, quien lo va a pagar será la jugadora, ni lo van a pagar los directivos, ni los clubes, ni la federación, ni absolutamente nadie. Es lo que pasa. ¿Alguna cosa, Alfonso, Willy, para terminar con María? No, nada, simplemente desearle suerte en este final de temporada y que la temporada siguiente pues siga tan bien como la hemos visto en la Copa. De acuerdo, pues... Oye, sí, María, yo siempre a todos los entrevistados, a todos los jugadores y jugadoras, les hago una misma pregunta porque soy muy curioso. Vosotras o tú, completamente, ¿tienes alguna superstición cuando vas a salir? Ponerte una media antes de la otra, llevar brazalete, no comer antes. ¿Tienes alguna superstición? Soy bastante poco supersticiosa, no creo mucho en estas cosas. No seas supersticiosa, que trae mala suerte. Solo cuando entro al campo, al calentar y al entrar a hacer el pasamanos, entro 2 veces con el pie izquierdo, con un pequeño salto. Lo hice una vez, llevaba una mala racha, cambié un poco las cosas para ver si eso funcionaba. Y al primer día que lo hice me salió un buen partido y desde entonces, te hablo desde Intersala, o sea, llevo muchos años haciéndolo y bueno, ya no lo he cambiado, la verdad que pues eso, lo tomo como un pequeño ritual, pero ya te digo, muy poco. Sé que hay gente que se pone siempre la media izquierda, la media derecha, pero no tengo mucho más. Pues María Barcelona, desearte por supuesto toda la suerte del mundo a partir de estos momentos, poner en nuestra trayectoria dentro del mundo del fútbol sala, también en tu vida profesional, que algún día podamos ver tus evoluciones aquí en casa, en el equipo que sea, en el equipo aragonés, y que por supuesto pues felicitarte una vez más por ese es un campeonato de la Copa de la Reina donde tú has comentado que os habéis divertido, que lo habéis pasado muy bien, que es un evento que es de lo más importante que hay y que es cuando se disfruta del fútbol sala se hace al máximo nivel y como ya he dicho. Gracias por haber estado con nosotros y te deseamos que aquí es tu casa, cuando quieras, aquí te esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de terminar con María, decir una cosa también, felicitar a María Samper, que se ha proclamado campeona, en este caso, de la Copa de la Reina. Pero Irene Samper, perdón. Irene Samper, decía María Irene Samper. Bueno, tenemos también otra protagonista, en este caso, Lucía Guillén. Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Lucía es una colegiada que ha estado presente en esa fase final de la Copa de la Reina, que evidentemente es otra representación aragonesa, como antes hemos tenido a María Barcelona, y que por supuesto nos llena de orgullo pues tener a gente de nuestra comunidad, de nuestro Aragón, en la máxima categoría del fútbol sala femenino. En este caso, Lucía pues ha estado en la labor más difícil, porque la labor más difícil que tiene siempre el deporte es el juez, y el juez en este caso pues siempre ya sabemos lo que hay. Hay unos que muy bien, otros que muy mal,
y en medio me parece que se queda un poco bien o mal. Lucía, ¿cómo no sé, de alguna manera, yo creo que involucrado en una competición como esta, donde es el máximo nivel de fútbol sala femenino? Bueno, la verdad es que fue un poco sorpresa esta convocatoria, no me la esperaba. Es verdad que el año pasado tuve una temporada muy buena, pudiendo ir a todas las competiciones así bonitas que tiene el fútbol sala femenino. Y bueno, pues la verdad que vine pues con la mochila, he venido con la mochila bastante cargada de aprender nuevas experiencias y eso. No sé por tu voz, yo no sé los años que tienes, porque evidentemente no lo sé, pero ni cuántos años te dedicas al arbitraje, te lo pregunto ahora, pero tu voz suena de muy joven. Sí, bueno, tengo aquí aún 26 añicos, la verdad es que soy muy joven. ¿Cuánto? ¿16 años? 26. 26, bueno, pero bueno, ya tienes una experiencia dentro del arbitraje, pero la voz te suena mucho más joven, y no es un cumplido, es una realidad. Sí, la verdad que sí, ya tengo bastante experiencia en el arbitraje, son poquitos años, llevo 7, 8 años en el comité, pero bueno, es verdad que he vivido muchas cosas en tan poco tiempo, entonces gracias a eso estoy cogiendo bastante experiencia. Venga, Willy, Alfonso. Willy. ¿Qué tal estás, Lucía? Muy bien, muy contenta, ya lo sabes. Muy bien. Te dije ayer que me iba a portar bien y no te iba a hacer ninguna pregunta difícil. Así que te voy a preguntar solo, de momento, una cosita. Yo siempre, los árbitros, pues siempre digo mi opinión. Yo, aunque la gente no se lo crea, he sido árbitro muchos años. Eh, Siempre a mí me gusta pitar con una pareja fija. Ahora está pues el tema de que se va alternando la pareja y tal. ¿Tú cómo te sientes más segura? ¿Pitando con una pareja que has pitado ya muchos partidos o con una que no has pitado nunca? Bueno, yo la verdad es que, si te soy sincera, me gusta rotar. Me gusta rotar porque considero que aún soy muy joven, que me queda mucho por aprender y que tengo muchos compañeros que me enseñan bastante bien, aunque tú no lo creas. Y bueno, luego al final, pues primera división femenina, pues suelo viajar bastante a Barcelona a pitar y pues cada fin de semana pito con un árbitro de segunda B de allí o de primera y segunda división masculina de allí. Entonces, pues al final me estoy acostumbrando bastante a rotar, que tiene sus puntos positivos, también sus negativos. Pero bueno, la verdad es que estoy acostumbrada a rotar, entonces no tengo ningún problema. Oye, de cuando tú empezaste en esto del mundo del arbitraje, empezaste, si no estoy mal informado, 5 compañeras más, 5 amigas que empezasteis a formaros. De esas 5 tan solo has llegado tú. ¿Qué ha pasado? ¿Se han retirado? ¿No les ha gustado? Pues la verdad es que, si te digo la verdad, yo creo que fue el año que más chicas se presentaron a ese examen, a ese curso de arbitraje. Sí que yo creo que 2 o 3 aguantaron un añito. Creo que 2 aguantaron 2 añitos, pero al final, pues por X motivos que tendrán cada una, como puede ser, pues esos protocolos antiviolencia que se están activando, que dice mucho Willy, en su día éramos tan jóvenes que no los conocíamos, y hay un ejemplo de una de ellas que, por una circunstancia de esos temas, entró como, no en depresión, ¿no?, porque eso sería una palabra muy fuerte, pero a raíz de una circunstancia que le pasó en un partido, por ejemplo, pues tuvo que dejar el arbitraje porque decidió que no quería aguantar esas situaciones de esos padres, ¿no?, o entrenadores que vemos a día de hoy en los campos. Y bueno, las demás, pues al final, pues entre el trabajo y, como vosotros sabéis, lo compaginaba mientras jugaba a fútbol sala. Yo consideré que empezó siendo un hobby y al final lo consideré una parte de llevarme ese salario, ¿no?, como un trabajo, cuando otras compañeras pues decidieron trabajar realmente de lo que habían estudiado y pues dejar esto. Pero aquí lo importante es la vocación, ¿eh? Para ser árbitro no creas tú que cualquiera vale, ¿eh?
Te tiene que gustar, te tiene que gustar. Y te tiene que gustar y aguantar precisamente lo que tú estabas comentando, los problemas que normalmente suelen venir de la grada más que del propio campo, de la pista. Efectivamente. Es una auténtica pena. Tú has estado en los dos bandos, ¿no? Has estado en el de jugadora y ahora estás en el arbitral. Ahora entenderás o no entiendes las protestas de los jugadores y jugadoras hacia el árbitro. Sí, yo es verdad y siempre lo he dicho que desde que me metí a ser árbitra, aún siendo jugadora, mi nivel de protestas bajó bastante porque yo puedo entender momentos de jugadores o jugadoras de tensión y de entrenadores, está claro, pero hasta pasar ciertos límites. Entonces, como a mí no me gustaba que me lo hiciesen, pues yo cuando era jugadora la verdad que reducí bastante el tema de esas protestas a mis compañeros, claro. Pues normal. Willy, ¿por qué no entramos en la Copa de la Reina y hablar de las actuaciones de Lucía? Yo primero le voy a hacer una pregunta un poco capciosa, a ver qué me contesta. ¿Qué es más difícil? ¿Pitar a las hermanas Córdoba cuando protestan hasta las faltas a favor o pitar al Intersala? A Intersala. Sí, al final ya sabéis que he estado muchos años, son compañeras, son amigas y bueno, sí que es verdad que saben mucho diferenciar, ¿no?, entre el campo y la pista. Me ha tocado algunas veces en esta temporada y en la anterior pitarles, no ha habido ningún problema. Pero bueno, al final las Córdobas están en primera división, saben lo que hay, no te conocen tanto y se les puede llevar mucho mejor, mucho mejor. Oye, Willy. Di. No, simplemente iba a comentar lo de la Copa, pero vamos, pregunta a Alfonso y luego comentamos lo del arbitraje. Coméntalo, que luego le haré una pregunta. Bueno, pues la verdad que en los cuartos hubo dos partidos que tuvieron muy poca historia, que fueron Melilla-Leganés y Alcorcón-Rubí. Luego estuvo el Torcal Castro, que ahí pues hubo un poco de polémica con los penaltis y tal, pero vamos, para mi juicio estuvieron bien pitados, alguno con la ayuda del VAR, y una polémica al final de los dos entrenadores, que uno le dio la mano de malas maneras. Y luego pues en el partido que pitó Lucía, pues la verdad, no es porque esté ya adelante, ya sabe que yo digo lo que veo, fue el partido mejor llevado, el partido, digamos, que también era de las dos semifinales uno de los más igualados, y que lo mejor que se puede decir de este arbitraje fue que pasó desapercibido, que es lo que mejor se suele decir los árbitros, ¿no? Venció Pollo 1-3. ¿Hemos dicho el partido? Sí, Móstoles 1, Pollo 3. Eso. Y luego la polémica, pues, estuvo en las semifinales, ¿no? Pues en Melilla Pollo hubo dos tarjetas amarillas, una que era tarjeta, pero creo, por lo que vi, que fue Carol Bravo la que hizo la falta y se la llevó Pato, y luego la segunda amarilla, una falta al borde del área, que de estas, como se dice ahora, no residuales, ¿no? Y era la segunda amarilla, y la mala suerte para el Pollo fue que en esa inferioridad pues marcó Melilla el 1-0 que abrió el partido, porque era un partido que iba 0-0, y esa fue la única, a lo mejor, cosa así un poco polémica que hubo, y entramos ya en la guerra de comunicados, ¿no? De equipo que dice que tal, que cual, o de siempre los comunicados. Estas cosas que tanto mal hacen al fútbol sala, ¿no? Pero vamos, yo a Lucía le doy un aprobado alto, luego creo que ha estado 2 partidos también de árbitro auxiliar, o sea que para mí yo le doy un 8, una nota bastante alta. Tú le des un 8 a un árbitro, anda como tiene que haber estado. Cuida que se ponen celosos, que yo siempre destaco a Lucía y a Richard y a alguno. 40. Sí, no sobre 10. Pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que destaco a Lucía y destaco a Richard y luego me viene alguno celoso diciéndome, a mí no me dices nada. Pues ya sabes. Oye, Lucía, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de una cosa que es, como dice la palabra, muy respetable. Es el respeto. Tú has pitado también a chicos. Los jugadores te tienen más respeto por ser, y lo digo sin ningún tema peyorativo ni nada, por ser mujer. Pues te diría que al contrario, ¿eh?
te diría que al contrario, que tienen más respeto al hombre que a la mujer. Pero bueno, yo la verdad es que intento en la medida de lo posible intentar que me respeten dentro del campo, dialogando lo que haga falta, y si no, pues ya sabéis lo que toca, tarjeta. Claro. Y luego el respeto, el que viene de la grada. Ya sabemos que el respeto que viene de la grada pues es incontrolable, ¿no? Bueno, ahora con esto de los parones y eso se puede hacer, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has tenido que oír tú por qué no te vas a fregar platos? Bueno, yo la verdad es que, bueno, si no me equivoco, me has preguntado que cuánto tengo que aguantar para las protestas en la grada, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues yo la verdad es que para activar un protocolo de antiviolencia, como vosotros sabéis, tengo que aguantar bastante. No soy de activarlo fácilmente. De hecho, os diría que cuantas más protestas, mucho mejor, entre comillas. Me meto más en el partido, ¿no? Me motiva mucho más. Y yo sí que hay algo que no me gusta de las protestas, ¿no? Que sería esos insultos a los jugadores, ¿no? Ante todo son personas y no es justificable esos insultos. Pero lo que os digo, yo soy bastante de aguantar hasta cierto punto. Bueno, ¿alguna cosa, Willy, para terminar? Espero que le den algún premio de pitar los playoffs, aunque tenga que viajar lejos, pero bueno, yo creo que en el femenino es de las árbitras más consideradas, ¿no? Porque la verdad que se hace respetar y parece que las jugadoras la toman en serio, que es una cosa importante. O sea, que las carapela FIFA sería para ti el sumum, ¿no?, del arbitraje, Lucía. Joder, eso sería ya la leche, que digo yo, pero bueno, pasito a pasito. La verdad que ya con esta Copa de la Reina estoy muy contenta porque tuve uno de los partidos más interesantes en cuartos y luego me designaron también de tercera árbitra en la semifinal fuerte, ¿no? En esa pequeña final adelantada, y luego también de tercera árbitra en la final. Entonces, pues bueno, son cosas que no había aún estado presente, entonces es otro pasito más. Ojalá caiga otro playoff como el año pasado, pero bueno, la verdad es que contenta con esta temporada también. Pasito a pasito y con calma, con los pies en la cabeza y a intentar conseguir todo lo que pueda, claro. Una pregunta yo para terminar. Vamos a ver. ¿Tu familia va a ver los partidos que tú arbitras? No. Me alegro. Me alegro mucho por ti y sobre todo también por ellos, porque me imagino que, como estamos hablando, las gradas no se portan a veces bien y creo que es un problema para... Si ya sufren los jugadores cuando tienen a los familiares en la grada, los familiares de un árbitro, pues todavía muchísimo más. Lucía Guillén, gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa. Te deseamos toda la suerte del mundo en esa tarea tan difícil y tan complicada que es ser juez en un partido de fútbol sala, lo que sea, porque la cosa siempre, ya estamos hablando, es complicadísima de llevar a cabo con éxito. Te deseamos, como ya comentado, muchísima suerte y que el futuro, como ha dicho Alfonso, la escarapela esta de la UEFA, que al final, más pronto más tarde, te llegue. Suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para terminar el tema de la Copa de la Reina, decir que la retransmisión de televisión parecía huérfana. Por eso digo que la preocupación de tanto de la Federación Española como la preocupación de los organizadores, una retransmisión de televisión sin comentarista. Sin comentarista ni narrador. No, en televisión había comentarista. Lo que pasa es que luego los meten 2 partidos de cuartos en RTV Play y te los dan solo con sonido ambiente. Desastroso. Pues bueno, es lo que estamos hablando, la preocupación. Bueno, terminamos, Willy, con lo que es la referencia a la información del fútbol sala femenino con la actualidad. Sí, la actualidad muy rápida.
Intersala, pues a las lesiones de larga duración de Flequis y Titina se ha sumado la de Ana Mazas, lesionada en el Universitario, pues una lesión de cruzado. Y recordar, aunque el club no ha comunicado nada, la baja por decisión propia de una de las jugadoras más importantes, Judith Villalba. La próxima semana disputan el partido en Tierras Navarras contra el Orbina, que se está jugando la permanencia. Entre Ríos, pues podría ser tercero si vence los 2 partidos y Rubí se deja puntos, ya que recordemos que la última jornada la jugará Rubí con el Intersala. Y Entre Ríos juega esta semana derbi con el César Augusta. César Augusta ya hemos comentado que juega derbi y está pues ya en zona tranquila de clasificación. Y Alagón, pues ya las 2 últimas jornadas jugará con Hospitalet y Caldes y ya pisa la próxima temporada donde jugarán en la categoría autonómica. Pues a su descenso han honrado la competición y han dado la cara en la mayoría de los partidos. Y esto es lo que podemos comentar de esta semana de la categoría femenina. Muy bien, pues pasamos a la categoría juvenil, donde ya tenemos representantes para el Campeonato de España. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: San Juan 4, Ainzón 4, Pinseque 8, Lepanto 2, Híjar 0, Entre Ríos 14, La Cigüeña 6, Almozara 1, Sala 10 6, Ebrosala 4, tercera el partido de la jornada, sin duda alguna, Pirineos 4, Alcañiz 2, Coras 1, Romareda 5, Ribera 5, Gran Vía 6 y 2 partidos aplazados de la jornada anterior, Entre Ríos 7, Pinseque 3 y Romareda 1, Pirineos 11. Pues tú lo has dicho, faltan 4 jornadas para la finalización del campeonato y ya tan solo queda conocer los otros 2 equipos que acompañarán a Híjar en el descenso, porque por la parte alta... Perdón, la segunda derrota consecutiva del Ebrosala y las victorias del Sala 10, pues será el equipo del Sala 10 el que acompaña a Entre Ríos en el Campeonato de España, y en estos momentos, como te he dicho, son 5 los equipos que acompañarán a los del Bajo Aragón, Ainzón, Almozara, Ribera, Coras y Alcañiz para evitar ese descenso. La jornada, tú lo has dicho, lo más destacable, la goleada del líder, 0-14 al colista Híjar, y un partido fácil. El más destacado fue, como estaba previsto, ese Ebrosala, Sala 10 Ebrosala, y donde ambos, como hemos dicho, se juega la segunda plaza, victoria 6-4, partido dominado cómodamente por el Sala, solo había un empate, se dio entre San Juan y Ainzón. La nota más destacada de aquí fue que Hugo no fue el máximo goleador, no metió goles y fue expulsado. Para un partido muy fácil, los de Cabo se deshacían sin paliativos de Lepanto por 8-2, y Nicolás y Martín Terraz fueron los máximos artilleros ya con los que se están jugando el descenso. La Cigüeña 6, Almozara 1, fácil para la Cigüeña, que dominó en todo el momento. Pirineos 4, Alcañiz 2, partido igualado y que se resolvió para los zaragozanos en los 3 últimos minutos de juego. Coras caía en su pista ante Romareda por un claro 1-5, partido muy cómodo para los colegiales, y Rivera volvía a hacer la goma y caía derrotado en su pista por Gran Vía por 5-6, partido muy golado y que se resolvió casi sobre la bocina. Alexis, Julen y Pablo condujeron al triunfo a los navarros, los máximos goleadores. Ha habido una modificación, sigue encabezada por Hugo Nagore con 54 goles de San Juan, Álvaro Cantín con 45 de Brosala, y se ha añadido a esa tercera posición Alexis Fernández de Gran Vía con 33. La clasificación: Entre Ríos 75, Sala 10 66, Ebrosala 56, son los 3. Y por el descenso, como hemos dicho, Coras 23, Alcañiz 21 e Híjar sin puntuar. Y la próxima jornada, estos partidos: Gran Vía, San Juan, Ainzón, Pinseque, Lepanto, Híjar, Entre Ríos, La Cigüeña, Almozara, Sala 10, Ebrosala, Pirineos, Alcañiz, Coras y Romareda, Ribera. Tenemos también ascensos a división autonómica, ¿no? Más o menos ya tenemos uno ya confirmado, a la espera de otro. Ascensos a división autonómica. A división de honor de autonómica. Sí, asciende a división de honor juvenil en Aragón 2. Uno es el Zaragoza Unión, y queda otra plaza por cubrir, y descienden de división los 3 últimos clasificados. En este momento descendió el Híjar, pues como hemos dicho, son Coras y Alcañiz los máximos aspirantes al descenso. Pasamos a la tercera división. De momento todo sin definir, tanto en la primera división, en las primeras plazas como en la zona de descenso. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Alcañiz 4, Daroca 4, El Burgo 6, Caspe 1, Ebrosala 5, Compañía de María 4, Utebo 5, Paniza 1, Zafán 6, Gelsa 2, Ainzón 5, La Unión 5
Boca Híjar 2, Coras 6 y Pirineos 6, Borja 1. Willy. Comentario de la jornada: Daroca puntuó remontando un 3-0 en contra y marcando 4 goles. Al final los locales empataron. Daroca sigue luchando con todas las posibilidades de salvar la categoría. No se jugaba nada a los dos equipos y el factor pista era a favor del Burgo contra Caspe, que fue superior en todo el encuentro. Ebrosala remontó contra Compañía María en los minutos finales y salva un match ball. Utebo sigue su magnífica temporada ante un Paniza plagado de ausencias. 5 ausencias, más la mía, que ayer me dieron el alta médica, y que se jugará la permanencia en la categoría los 3 últimos encuentros, que jugará los 3 en casa. Zafán sigue a la caza de Coras con una victoria cómoda ante los Wikis de Miguel Escosa. Peña La Unión rasca un punto en la difícil pista de Aizón y de momento consigue la permanencia. El líder Coras sigue firme y sacó el partido con autoridad ante el Boca Híjar. Un Pirineo superior a Borja golea a los de San Pedro. Vienen ataqueros de Casas y muy bien en la defensa del portero jugador que hicieron los visitantes gran parte del encuentro. Recordar que con el descenso del Colo, de Entre Ríos Colo, bajarán 4 equipos. Próxima jornada: Caspe Daroca, Compañía María del Burgo, Aizón Ebrosala, Gelsa Utebo, Coras Aizón, La Unión Zafán, Borja Boca Híjar, Pirineos Alcañiz. Clasificación: Coras 65, Zafán 64, Pirineos 59, Utebo 57 por arriba. Y en el descenso, La Unión 28, Paniza y Daroca 27, Ebrosala 23, Gelsa 14 y Compañía de María 11. Bien, pasamos a la segunda división B con estos resultados, unos resultados negativos, ya que Entre Ríos va a perder la categoría, como bien acaba de comentar Willy. Resultados han sido los siguientes: Anitasuna 5, Tauste 4, Picasen 3, Cadrete 2, Quinto 3, Ribafrecha 0, Entre Ríos 8, no le sirve de nada, Ochotarbe 2, Pinseque 7, Antiguoco 1. El resto de resultados sin equipos aragoneses: Ibarra 8, San Cristóbal 5, Albelda 1, Ciervana 5 y Loeches 4, San Juan 6. Pues sí, lo más destacado ha sido ya consumado el descenso de Entre Ríos B a la tercera división. Pero vamos a comenzar por las noticias buenas. Una nueva victoria de Pinseque, que cerraba la temporada con un cómodo partido del Antiguoco, que no se jugaba nada. Partido pues cómodo para los de Dani Salanueva, que dio entrada pues a los jugadores menos habituales y a la vez que sumaba juveniles y cadetes. Ahora viene la hora de la verdad y donde Pinseque se va a jugar el ascenso a segunda división. En unos playoffs que, como ya recordamos, van a ser de auténtica locura, como ya hemos explicado. Los equipos que le pueden tocar en suerte en esta primera fase son Salamanca, Palma B, Inter Movistar, El Pozo B o Las Cuevecitas. Tela los complicados que pueden ser estos equipos. Hay que decir que los partidos tiene factor cancha a su favor y que se van a jugar a doble vuelta, pero desde luego los enemigos no son nada sencillos. Cadrete derrotaba 3-2 en la pista de Picasen, partido en que ninguno de los dos se jugaba ya nada. A Picasen la sorprendente derrota, y digo sorprendente por llamarlo de alguna forma, de la semana pasada ante Ciervana por 6-0, Ciervana que no había ganado prácticamente nada y que en los 2 últimos partidos ha sumado goleadas, pues que le han hecho alejarse de toda posibilidad del descenso. Pues no se juega nada y Cadete con los 3 puntos sumados en el Itasuna pues le había dado la permanencia en la categoría, así que partido sin nada en juego y donde el Cadete pues viajó con bastantes bajas, incluso tuvo que hacer uso de un jugador del filial. Dominio del Cadete y durante todo el partido, y en el final pues los últimos minutos fueron de dominio de Picasen y le dio la vuelta al partido al resultado. Destacar el gol de Chaparro, que según me ha comentado fue muy aplaudido hasta por el público del pabellón. Tauste dio la de arena, cayó derrotado en la pista del ya descendido Anitasuna 5-4. Trámite para ambos conjuntos, aunque los dos querían despedirse con victoria. Se adelantaron los taustanos hasta con un 1-3 al descanso, pero los navarros en la segunda parte le dieron la vuelta al marcador hasta el 5-3.
Tauste estuvo a punto de ganar el empate, pero se quedó en puertas y al final el marcador reflejaba ese 5-4, con que se despide la competición para Tauste. Yo creo que a Tauste le ha venido ya grande este final de la temporada. Lo hizo muy bien al principio, pero este final de temporada le ha venido grande y lo ha notado en demasía. Quinto cerró la temporada con una nueva victoria, partido de Quinto donde tampoco se jugaba nada, ya que había obtenido la permanencia la semana anterior, y el que se jugó a la plaza de descenso era el Ribafrecha, al que solo le valía la victoria y esperar otros resultados. Primer tiempo terminó sin goles y en el segundo tiempo Ribafrecha seguía sin mostrar ningún peligro y Quinto estuvo efectivo y logró ese 3-0 definitivo. Hay que destacar que se le rindió homenaje a Héctor Villarroya, que ha decidido colgar las zapatillas y además lo hizo como lo mejor lo puede hacer un jugador, es haciendo goles, y hizo 2 goles que sirvieron para el triunfo. En resumen, buena temporada de Quinto en líneas generales. Y la noticia triste pues está el descenso de Entre Ríos a tercera división. Tras 5 años ininterrumpidos, los azulones pues se ven abocados al descenso. A pesar del sprint final de estos últimos partidos, no ha sido posible la permanencia. Yo lo he dicho antes, la sorprendente victoria de Tirban ante Picassent. ¿Tú pues, crees que era sorprendente? Yo ahí lo dejo, no tengo pruebas. Yo digo, para mí fue una sorpresa, sorpresa que ahí se queda. Siempre nos quedará. Sin ver ese partido no podemos enjuiciarlo. Para mí, lo vuelvo a decir, fue una sorpresa. En cuanto al partido, pues victoria clara 8-2 y un partido que dominaron totalmente los azulones. Pero como digo, no se pudo alcanzar el objetivo que era la permanencia. Así la clasificación para los puestos primeros ha quedado Ibarra con 80, Pinsique con 75, Chatarra con 59 y San Cristóbal con 55. Y en el descenso pues han descendido Entre Ríos B con 32, Ribafrecha con 30, Neitasuna con 20 y Albelda con 6. Picassent, Tauste, Quinto y Cadrete han sido el resto de representación. Muy bien, pues... Y la próxima jornada sea los playoffs. Los playoffs. Como hemos dicho, a Pinsegue le puede tocar, repetimos, Salamanca, Palma B, Inter Movistar, el Pozo B o las Juevecitas. De acuerdo, pues vamos ya con la segunda división masculina, donde Entre Ríos se aleja del playoff, y el Sala 10 pues más o menos se mantiene en esa lucha con el equipo de Ejido en busca de la primera posición y el ascenso directo. Pues parece ser que Entre Ríos ha puesto ya el punto y final a la temporada, a su deseo de alcanzar los playoffs, cuando quedan 2 partidos para concluir la misma. La distancia con Móstoles es de 6 puntos y sería necesario, pues casi un milagro, ¿no?, que Móstoles perdiese todos los partidos y que Entre Ríos ganase todos. En cuanto al partido, como se dice, hubo muchos partidos dentro del propio partido, un comienzo donde Entre Ríos tuvo una buena salida, pero no logró materializarlos de cara a gol, y fue Burela el que en un minuto, en 2 zarpazos, pues se puso con 2-0 en el marcador. Ahí el pinchazo en el tiempo muerto de Alfonso, pues parece que les dio un buen aire, dispuso de 3 ocasiones seguidas, pero el portero gallego se encargó de desbaratarlas. Los gallegos buscaban los unos contra los otros para sacar la sexta falta de Entre Ríos, pero la verdad es que estuvo muy bien defendido y no se cometieron. Estuvo muy firme en la defensa. Y en la segunda parte pues siguió casi la misma tónica que la primera. Entre Ríos estuvo cerca del gol, pero Jorge Tabuenca se encontró con su disparo, fue a dar en el poste, hubiese significado haber entrado en el partido, pero eso no pudo ser a falta de 5 minutos, se jugó con portero jugador, pero lo cierto es que no generaron ocasiones de peligro. Y Burela jugando también de 5, pues en el último minuto sentenció con el 3-0. Y la próxima jornada, pues Entre Ríos recibirá a Ibiza, que a la vez tiene un partido pendiente contra Melilla que se suspendió por mal tiempo. Y pasamos ya a la lucha por el ascenso directo. Sala 15, Málaga 3, como tú has dicho. Pues así. Ni Sala 10 ni El Ejido tienen la plaza asegurada. Buscan los dos el mismo, que es el ascenso directo. El paso que dio el domingo, el Sala 10... Pero uno de los dos seguro. Es que el que falle, ya, claro, cae. O el que acierte más. El que ahora tiene la ventaja en estos momentos es Sala 10. Sí, hombre, claro. Sí. Depende de él. Vamos a ver.
No te crees que es tanta la ventaja. No, pero va a depender de él porque el golaveraje le claro, favorece. claro. El golaveraje le favorece. Porque si tú miras los partidos que le quedan, al Saladí le queda Melistar, viaja este fin de semana, viaja a Melilla, todos sabemos lo que es un viaje a Melilla con la dificultad que existe, y aparte lo que se está jugando Melilla, porque Melilla se está jugando una plaza de descenso. Tiene 2 partidos aplazados, que son contra Ibiza, porque no se pudo celebrar la semana pasada por el mal tiempo, y este contra el Saladí, mientras que el elegido pues tiene que ir a Móstoles esta semana. Un Móstoles pues que ya tiene prácticamente asegurada la plaza de, como hemos dicho, de promoción de playoff, y va a cerrar contra el Leganés, que no tiene nada, mientras que el Saladí cerrará en el siglo XXI frente al Fútbol Club Barcelona. Por eso te digo que el que tropiece puede decir prácticamente adiós al primer puesto de ascenso directo. Y ojo, que un tropiezo en estas fechas es bastante peligroso, porque te baja la moral un montón y entras a jugar unos playoffs que son, pues, vas con moral muy, muy, muy baja. Yo no sé cómo lo verás tú eso, Willy. Pues no sé, yo creo que en este playoff yo, no sé, yo creo que Sala 10 no llegará a playoff porque vencerá, porque el partido con el Barça yo creo que lo vencerá, ¿no? Entonces, yo creo que el playoff va a estar muy, muy abierto y Sala 10 pues yo creo que va a ser primero. Esperemos que sea así, porque ya te digo que es entrar de prácticamente toda una temporada, primero, que ya no sé si ha estado 18, 19 veces ocupando el Ayer, primer puesto. Dime. sí, yo ayer pude ver casi todo el segundo tiempo y la verdad que cuando peor estaba la cosa es cuando mejor reaccionaron. O sea, fue una Sí. cosa un poco extraña, ¿no? Porque todo el mundo cuando vimos el que se ponían por delante, hubo una jugada que fue cuando uno de Málaga hizo un poco de teatro que le habían dado un cabezazo. Yo creo que ahí el equipo de Málaga se vino abajo y el Saladí se vino arriba. Y esa jugada fue determinante, que fue a raíz del empate, creo. Y la verdad que Málaga, no digo que no se emplease a fondo, pero al final parece que daban ya con el 4-3 como el partido ya como hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Mucha Y sensación de Saladí, peligro. exactamente. Y Sala 10 pues quería vencer y venció. Y vamos, para mí el más destacado fue Miguel Laoz. Sí, sí, los 2 goles, además de dos zambombazos con la pierna izquierda, fueron buenos goles. Pero tú lo has dicho, tú has puesto el dedo en la llaga. Cuanto peor estaban, mejor salieron, porque empezaron remontando un resultado adverso, ¿no? Un 0-1 que se produjo en el minuto 8, pero no se vinieron abajo. Yo decía, ahora con esto se van a venir, pero no, hubo reacción rápida, y Augusto hizo rápido el empate. Y a pesar de que luego se volvieron a adelantar otra vez, y la salida no hacen más que salir de vestuarios y te hacen ya el 2-3, también resurgieron. Eso hace 2 partidos a lo mejor les hubiese servido de acicate negativo, pero parece ser pues que le han vuelto a coger el tino a esa competición, y lo hicieron. Málaga, a mí, la verdad es que no es que me defraudase, pero lo vi en menor tono intenso que el que yo pensaba que venía aquí. A mí, yo vi a Sala 10, que yo esperaba peor respuesta, la falta de Brasesco, pero la superaron. Para mí, Málaga notó mucho la ausencia de Nando Torres, pero hubo un jugador que me defraudó un poco. La verdad que no lo he seguido mucho este año, pero yo cuando lo conocía del Pozo me parecía un pedazo de jugador. Que Fernandito no me dijo nada ayer, nada de nada. Rafa López tampoco estuvo muy, muy acertado, ¿eh? No Sí, estuvieron.
Rafa López, digamos que está ya en la fase de me queda poquito y tampoco le puedes pedir mucho, pero Fernandito, la verdad que uf, no me. O sea, me quedé como diciendo, esperaba más de él, pero es que no se iba de nadie, no se iba de nadie. Y tú has puesto el dedo en la llaga también. Lo de Brasesco nos han puesto un correo, me voy a adelantar, pero lo comento, ¿no? Lo de sancionar a un jugador por salir a la pista después de que ha terminado el partido a saludar a sus compañeros, eso me parece ya rizar demasiado el rizo, ¿no? Aunque con el reglamento en la mano es cierto, estás expulsado, no puedes salir a la pista, pero hombre, si en el acta encima pones que sin provocar incidentes, que te caiga un partido, para mí es rizar el rizo, ¿eh? ¿Te fijaste ayer, Alfonso, que al acabar el partido, alguien del staff de Sala 10 le preguntó a los árbitros, ¿pueden salir esos dos jugadores? Quique creo que iba con muletas y Brasesco estaba en la grada, pidieron permiso para ver si podían salir y el árbitro se lo dio. Es que, claro, Cuando acabó el partido. es que, a ver, que si tú me apuras a aplicar el reglamento, lo aplican y es así, pero hombre, Sí. pero tampoco es, como se dice, Excesivo. es tocársela con papel de fumar, coño, hablando pronto y bien, ¿eh? O sea, eso es una cosa. Bueno, que Melilla y Barcelona, los dos últimos objetivos que le quedan, mientras que al Entre Ríos, pues a esperar el milagro, pero cosa que no. Bueno, pues vamos no ya podremos. si te parece, con los correos. Sí, Susana dice que qué vergüenza con la Copa de la Reina, a la red le importa muy poco el fútbol sala femenino. Diego dice, los comités están que se caen, mira que sancionar a Juanchi con un partido por salir a saludar después del partido. ¿Habría algún interés oculto? Eso me he adelantado yo, pero porque era este correo que había puesto. Willy, te preguntan que quién será el campeón de tercera. Hay un partido Zafán Pirineos que puede pasar de todo en ese partido. En 2 semanas. Con eso queda claro. ¿Y Coras? O sea, Zafán Coras, quería decir, perdón. Ya no me, en ese partido se juegan todos, Zafán Coras. Vale. Sí, dime. Que el factor pista puede ser clave. Vale. Fer dice, el campeonato de España va a estar representado como siempre por los mismos. Ebrosala se quedó en puertas. Vamos a ver el sorteo que toca y si se puede traer algo para casa. Tenía razón Alfonso, el Sala 10 no hay un partido que no expulse a alguien del equipo contrario. Pues sí, es cierto, lleva ya 5 o 6 que tiene que con jugadores expulsados durante 2 minutos y no tenemos nada más. Bueno, pues vamos con las cosas de Willy, las que él cuenta y los demás se callan. Willy, adelante. Vamos con ellas. Se está moviendo mucho el tema del mercado femenino. Este verano promete ser movido. Además, en este mundillo parece que la gente se pone las tiritas antes de que salga la herida. Consejos doy, para mí no tengo. No permito, pero que me permitan. Yo puedo hacer lo que quiera, tú lo que yo diga. Se vienen directores deportivos al ritmo de la música. Componen hasta canciones. Sorteo del playoff. Nadie sabe, ni la propia federación, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Están de moda los comunicados de los clubs, de asociaciones, de todo, tuitear, etc. Y alguna jugadora esperando un comunicado desde hace 3 semanas. Ni calvo, ni 3 pelucas. Ahora un tema serio. En una categoría base. Me ha llegado esto por 3 sitios diferentes. De momento no voy a dar nombres. Situación. Progenitor descontento. Si siguen estos entrenadores, quito el patrocinio. Y entrenadores que no siguen. Esto es todo. Yo tengo una más que es muy curiosa. Yo te lo leo. Fue la semana pasada en el partido del Picassent Ciervana. Y los árbitros pues dicen, Cruz, Fútbol Sala Picassent, incumplimiento, órdenes, acuerdos e instrucciones reglamentarios del equipo Picassent. Se encuentran con varios jugadores mal uniformados debido a tener las medias cortadas y no disponer de cinta del mismo color de la media para subsanar dicho problema. Artículo 147.1. Sanción. Es que, bueno, pues que la tobillera
Vamos. ¿Qué afán de protagonismo tiene el amigo Alfonso que te quita, ya se mete hasta en tu sección, Willy? Bueno, que tenemos que poner... Sí. Sí, que me lo había comentado la semana pasada, pero como la semana pasada yo no estaba muy católico, se me ha pasado. Tiene razón, Alfonso. Ponemos el punto y final, era una broma. El punto final de este programa, 2347 programas nos contemplan. Por lo tanto, Willy López, gracias por estar ahí, muy buenas noches. Y Alfonso Calvo, buenas noches. Muy buenas noches. A todos ustedes recordarles que el próximo martes volveremos y les contaremos lo que nadie les cuenta y nosotros les contamos. Ya saben, desde el 7 de octubre del año 1989. Hasta entonces, muy buenas noches.